días estamos, a ver, perdón un momento, estamos con Ira Ibris, que es filóloga, militante marxista queer y miembro del colectivo rojo Arcoiris. Ha publicado una antología que se llama Las degeneradas trans acaban con la familia, de Caótica Libros, además un libro muy chulo con muchas notitas, como podéis ver, y que yo recomiendo a todo el mundo. Y bueno, y vamos a hablar hoy sobre este libro. Hola. Hola, muy buenas. Encantada de estar aquí. ¿Qué tal? Ira, ¿cómo estamos? Muy bien aquí de visita por tierras murcianas y me están tratando muy bien las queers de aquí. Que justamente estás por Murcia, cerquita de aquí donde estamos nosotras en Alacant, y vienes también a presentar el libro, ¿no? Las degeneradas trans, justamente, te han invitado. Muy bien, muy Así es. bien. Muy bien. Marian, ¿empiezas tú o quieres que pregunte Sí. yo? Vale, sí, escucha, para fraguar este libro, ¿no? Que han participado tantos activistas, ¿cuáles son las directrices que seguiste? Sí, para reunir, ¿no? Porque tú eres la coordinadora del libro, ¿no? Sí. De hecho, fue casi un trabajo de orfebrería de más de 1 año y medio. Sí. Pues digamos que inicialmente el proyecto era mucho menos ambicioso. Yo sentía una necesidad de traducir una serie de textos, ya que venía de los estudios ingleses, que tenían que ver con unas perspectivas que yo consideraba muy avanzadas dentro de la lucha trans. En particular me interesaban mucho textos que ahondasen en la perspectiva de la abolición del género, porque de alguna manera es un horizonte que nos ha sido robado a las trans y queer, porque como que ha pasado a ser entendido como parte del diálogo transexcluyente, cuando realmente ha habido durante décadas muchas personas trans y disidentes de género que han luchado por una sociedad abolicionista del género. Y luego también buscaba como que confrontase 3 pilares de nuestro escenario, que por un lado estaba como el aumento de la transfobia dentro de los movimientos de la izquierda radical y en particular de los espacios marxistas, todo el aumento del discurso TERF y de un feminismo que encontraban las mujeres trans chivos expiatorios de la opresión, y un liberalismo trans identitario que igual no estaba dando las respuestas, todos los radicales que nos gustarían, a las violencias cisexistas. En ese sentido también, como que el principal objetivo que me propuse con la antología fue el de poder resituar un debate que se estaba dando en términos muy violentos en torno a la abolición del género por un debate comunista y queer en torno a la abolición de la familia y la comunización de los cuidados. Y cabe decir que el proceso, un poco haciendo honor a mis editoras, fue totalmente caótico. Simplemente no sabía poner un final, entonces como que igual de repente leía un texto y decía, bueno, pero bueno, esto tiene que estar, venga, me lo traduzco en 2 días y lo añadimos, y al final pues quedó un bonito ladrillo de Stonewall. Sí, la verdad es que es muy interesante. O sea, y además, o sea, yo para mí das conocer a gente, colectivos que, vamos, que nunca los había vivido y me parece súper interesante. Sí, la vinculación, ¿no? De lo marxista con lo queer, tan interesante, histórica, y esa tan histórica, ¿no? Esa reivindicación de, o sea, activistas de los años 80, 90, ¿no? Esa fusión que dices, jolines, ya, ¿no? ¿Qué cosas nos decían? Totalmente. Sí, la verdad está muy chulo, sí. Gracias. Bueno, otra de las preguntas que te planteábamos, Ira, era ¿por qué es lo trans tan importante para la lucha contra el capitalismo? ¿O la causa trans? Sí, yo creo que si hay un texto de Todo Degeneradas, que es un texto súper breve, súper breve, que apunta a la respuesta de esta cuestión, es esa pequeña entrevista que le hacen a Leslie Finberg en 1993, ¿no? Cuando dice esta frase tan bonita de estamos desafiando todo aquello que se nos dijo que era parte de la naturaleza, y cuanto más los desafiemos, cada vez más personas empezarán a preguntarse por qué nos metieron estas ideas.
y por qué nos presentaron el mundo de esta manera. Y yo creo que tiene mucho sentido también ese elemento disruptivo de lo trans en un contexto que Mark Fisher llama realismo capitalista, ¿no? Donde la sociedad neoliberal hace que una vida más allá de este sistema sea algo impensable. Es decir, ya no es tanto que reprima políticamente los intentos, sino que reprime el propio deseo, la propia capacidad de que imaginemos otro mundo posible. Y precisamente creo que lo trans encarna un deseo de vivir de otra manera a la que se nos ha impuesto, de ser otra cosa a lo que se nos ha dado. Entonces me parece una experiencia y un elemento de volver a desear en tiempos en los que se nos ha hecho cada vez más imposible imaginar alternativas. Total. Y bueno, y un poco más hablando de esto, ¿qué es el marxismo queer y qué le aporta el marxismo a lo queer? Y otra cosa importante, ¿qué le aporta lo queer o qué le debe aportar lo queer al marxismo? ¿No? Porque aquí nos están aportando, pero lo queer también importa y también aporta. Sí. Bueno, me vais a permitir que me alargue un poco en esta pregunta. Dicho en términos grosso modo, sería el marxismo queer nombra una crítica antinormativa al capital. Es decir, sería servirnos de las herramientas de la CEP, de la crítica a la economía política marxiana, para poder explicar cómo las formas históricamente específicas y por tanto no eternas en las que se producen la cisnormatividad y la heteronormatividad guardan una relación con la reproducción social del sistema capitalista. En este sentido, por recuperar los términos que empleó Judith Butler, también es una perspectiva en la que lo meramente cultural y lo económico se muestran como inextricables entre sí, como parte de una totalidad. Y también me parece importante entender que en tanto una teoría revolucionaria, sus límites epistemológicos de lo que puede conocer están en constante movimiento y dependen de los propios procesos de lucha y de los devenires históricos. Y por lo tanto, el objetivo principal del marxismo queer sería su propia abolición. Digamos, solo sería necesario hablar de un marxismo queer en tanto en cuando los movimientos marxistas no incorporen las realidades queer y de las disidencias a sus análisis de la totalidad capitalista, porque de hecho, al no hacerlo, su universalismo estaría incurriendo en un particularismo heterosexista, cisexista. Y respecto a la segunda pregunta, que a mí me parece lo más interesante, ¿no? Cómo se aportan mutuamente, yo pienso que el marxismo y la crítica queer tienen muchas más realidades comunes de las que pensamos y que no siempre han sido exploradas definitivamente. Por un lado, yo creo que ambas vienen a desnaturalizar aquello que se ha presentado como inmutable, vienen a decirnos que una realidad que se ha presentado como una naturaleza o como algo dado por la eternidad puede ser transformado. En este sentido, creo que también ambas perspectivas parten de un punto de vista subalterno, es decir, de un punto de vista encarnado en la opresión, que permite una epistemología, una manera de mirar al mundo que es antagónica con ese propio mundo en el que habitamos, que de alguna manera nos permite entrever partes de la realidad social que permanecían oscurecidas para otras personas. También creo que tanto el marxismo como la crítica queer apuestan en contra de lo que se cree por la fluidez como frente a las identidades estáticas, porque, por ejemplo, puede parecer más claro que una perspectiva queer apuesta por lo fluido, pero también el marxismo, en el sentido de que en tanto conlleva una negatividad, busca abolir a la clase trabajadora, en tanto clase trabajadora, también busca abolir esas identidades rígidas de si tú te dedicas a hornear el pan, eres panadero,
sino que puedes dedicarte a muchas cosas, puedes serlo todo y precisamente no ser nada, que es donde residiría su capacidad de liberación. Luego también creo que ambas perspectivas coinciden en una búsqueda de las alianzas basadas en la solidaridad como una forma de reificación, que me detengo un poco, como que ese trabajar hombro con hombro nos permite comenzar a ver el mundo más allá de sus apariencias iniciales, nos permite desmontar esa imagen ilusoria que nos habíamos construido, y igual con esa solidaridad queer pues empiezas a ver que realmente nunca fuiste tan cis, de la misma manera que el obrero puede ver que realmente la opresión racista y colonial también está apretando sus propias cadenas. O sea que yo creo que podríamos convenir que en el fondo el marxismo, si bien no los marxistas, siempre fue queer. Qué bonito. Bueno. Pues sí, así visto, siempre fue queer. Muy chulo. Mira, bueno, en este libro compilatorio hay una entrevista muy chula también a Leslie Finberg, y bueno, que hace referencia a que el socialismo, bueno, ha oprimido a las personas homosexuales y trans, considerando esas identidades productos decadentes del capitalismo. Esto es un poco lo que nos dice Leslie Finberg en el artículo. Pues eso es algo que afortunadamente está cambiando. El marxismo es un movimiento que surge como crítica al capitalismo, por lo que tiene capacidad para estar en continua revisión. Bueno, y eso, también un poco que hablábamos, ¿no? Que por qué un marxismo queer, incluso a lo mejor, ¿no sería mejor imaginar nuevas formas de organización comunitaria? A mí me gustó muchísimo esta pregunta porque plantea un reto, ¿no? Y claro, me parece verdaderamente enriquecedora, en tanto es obvio que las comunidades queer no en vano desconfían de la política marxista. Así que, de hecho, yo creo que esta misma tarde me van a dar cera desde el Orgullo Crítico de Murcia. ¿Por qué piensas eso? Porque la mayoría son compañeras libertarias. Entonces, creo por un lado muy importante también en esa arqueología que nos enseña Foucault, poder ver que no siempre el movimiento socialista ha sido heterosexista y cisnormativo. Por poner un ejemplo, los socialistas utópicos, como puede ser Charles Fourier o Edward Carpenter, que eran grandes defensores de esa cultura uranista que comenzaba a surgir a comienzos de siglo, o la propia Alexandra Kollontai, yo creo que son personajes que ya cuando imaginaban mundos otros desafiaban las formas de afecto y de sexualidad imperantes. Sí que es cierto que luego, por muchas cuestiones que no daría tiempo a desarrollar, la propia Unión Soviética desarrolla una burocracia muy reaccionaria que va acompañada de unos argumentarios tremendamente antidisidencia de género y sexual. Pero en este sentido, claro, yo quiero un poco hacer esta defensa de por qué un comunismo queer, ¿no? José Esteban Muñoz, en el libro de Utopía Queer, dice que el marxismo lo que le aportó al mundo es un concepto del saber que no está ligado a lo que este mundo ha llegado a ser, sino que es capaz de cartografiar lo que está por venir. Y en este sentido, también retomando una frase muy famosa y citada de la ideología alemana, hablamos del comunismo como el movimiento real que abole el estado presente de las cosas. Esto quiere decir que, de alguna manera, parte es una crítica inmanente de nuestro mundo y que, por tanto, incluye en sí misma todas las capacidades imaginativas e imaginables de construir. Es un horizonte que, lejos de permanecer cerrado, se transforma a medida que el propio presente se transforma en lucha. Entonces, yo creo que el problema, sobre todo, es que hemos aprendido a vincular, no sin aparatos ideológicos mediante, la política comunista con una serie de estados socialistas del siglo XX, con una serie de prácticas represivas, cuando en verdad lo que nombra es esa crítica que parte de las condiciones del presente
para poner toda la capacidad creativa de las oprimidas del mundo al servicio de un mundo nuevo. Entonces creo que también tiene que ver un poco con cómo podemos revitalizar desde los márgenes ese horizonte comunista. Claro. Sí. Marian, ¿quieres...? Sí, mira, si tal como afirmas en tu libro, la familia es una institución heteronormativa donde se explota a las mujeres y es el origen de la acumulación del capital, es hora de dejar de reproducir el sistema y dejar de formar familias y dejar de traer criaturas a este mundo, incluso. Me hizo gracia. Claro, a ver, yo no creo que podamos decir que la familia sea inherentemente la única posibilidad que encuentre el capital de reproducirse y de generar expolio de no trabajo feminizado. Del mismo modo que tampoco creo que podamos aventurarnos a decir que las redes alternativas de cuidados, como pueden ser las redes de reproducción social queer, sean inherentemente revolucionarias. Pero creo que precisamente esta ambigüedad es la que nos da una posibilidad de transformación política más poderosa, en tanto nos permite entrever el terreno de la reproducción social como un campo de batalla, y donde las propias luchas que lleven a cabo los transfeminismos, las perspectivas queer, las luchas como fueron salarios por el trabajo doméstico, son las que nos permiten politizar esa esfera privada, privatizada, naturalizada, como un terreno en el que disputar otra manera de cuidarse. En ese sentido, yo creo que el propio libro de Degeneradas muestra un debate abierto sobre el papel que pueden cumplir estas redes alternativas. La propia Holly Lewis en el prólogo dice que las familias queer naturalizan la idea de familia y naturalizan la idea de que estamos predispuestas únicamente a cuidar de unidades íntimas, mientras que en Comunizando los Cuidados, Emi O'Brien dice lo contrario, dice que tal vez estas redes de personas racializadas, de personas migrantes y queer, lo que son es la forma concreta que en este mundo toma el anhelo de abolición de la familia. Creo que es interesante que este debate siga abierto porque sigue convirtiendo ese terreno en un campo de batalla, y sobre todo creo que es importante también dejar claro que algo como lo que pudiera mostrar el documental de la teoría sueca del amor, en el que todos los núcleos de parentesco han desaparecido y las personas viven desde un individualismo extremo neoliberal hasta el punto de que incluso enferman y nadie se da cuenta de ello, eso no es abolir la familia. Nosotras entendemos la abolición como un proceso comunizador, como un proceso de llevar nuestra capacidad de cuidarnos mucho más allá de donde la ha confinado el capitalismo. Entonces no sería tanto reducirnos al individuo, sino todo lo contrario, expandirlo mucho más allá. Entonces, por ello yo creo que, como no es algo individual, sino procesos que tienden a la comunización de los cuidados, pues más que dejar de reproducirnos en familias, lo que tenemos que hacer es expandir esas posibilidades en nuestras comunidades cotidianas. Y que no es tanto dejar de reproducir familias como comenzar a reproducir camaradas y compañeras. Hay uno, no sé si habéis leído, Marian sí que sé que lo ha leído, La mujer al borde del tiempo. ¿No? Pues aquí plantea una utopía precisamente de familias, porque hay como una... Bueno, está en la época actual, digamos, los años 80, y luego una utopía, ¿no? Bueno, aconsejamos a quien no haya leído que lo lea, bueno, porque nos da otra... hacia dónde podríamos tender a formar esto que se llama familia por el patriarcado, cómo hacer alternativas, ¿no, María? Es como sí, y además lo que decías está muy bien porque en especial Mujer al borde del tiempo, o sea, como los núcleos familiares son distintos, es una comunidad que además no hay jerarquías en esa comunidad, y además para mí hay una cosa muy interesante, y es que las mujeres, primero, no hay género. No hay género. Y hay una cosa interesante, que las mujeres no paren. gestan.
porque se hace todo por ectogénesis, con lo cual ahí desaparece un rasgo de género que es la gestación, ¿no? O sea, no sé, y luego eso, la contraposición que hace entre la familia normativa, ¿no? Que es un maltrato continuo y de esa violencia, y luego esa utopía, ¿no? Cómo es tan amable, cómo es todo. Está muy bien, Además, es que fíjate, yo creo que es muy interesante cuando hablamos desde una perspectiva abolicionista de la familia y queer y con perspectiva antirracista, que no decimos que la familia sea violenta per se, sino por lo que dice Sophie Lewis, ¿no? Porque es como una organización estructural de escasez de cuidados, es una privatización de la capacidad de querernos, y me gusta mucho cuando dice esta idea de, bueno, si tú por amor te refieres a ese cobijo en una sociedad arrasada por el capital, reducir el número de madres de cualquier género que puede tener una criatura no es un amor digno de tal nombre. Siempre va a estar atravesado por la dependencia económica. Tu supervivencia va a depender de tener que convivir con personas con las que no has elegido convivir. Claro. Total. Pues aconsejamos, ¿no? El libro de Mars Pietri, el de Mujer al borde del tiempo, que no sé, tengo por aquí bueno, es esto, ¿no? Sí. Aunque no estemos hablando de ese libro, pero es que a mí cuando hablaban de la abolición de la familia, a mí me gusta mucho la ciencia ficción feminista. O sea, ese libro es como, ¡buah! Me hizo estallar la cara. Siempre tiene algún pero los libros estos, pero bueno, pues y que ya planteaste, ¿no? La abolición del género, no había género. Pues de hecho es que le voy a echar un ojo porque acabo de empezar una tesis doctoral sobre abolición de la familia en la literatura queer norteamericana. Pues mira, y al pelo, la verdad. Sí, esto precisamente es de, bueno, literatura norteamericana, además de abolición de... Todo. Todo. Marian, ¿qué es la lectura siguiente? Que también es de ciencia ficción, que te gusta a ti. Pero es que hemos hablado lo mismo, ¿no? Porque es un poco Sí que es verdad. ¿no? Porque es la misma, ¿no? Porque íbamos a hablar sobre este tema, ¿no? Pero sí que me parece bueno, que la ciencia ficción feminista... Pero lo hacemos, ¿no? Vale. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, pues O'Brien dice en su libro que abolir la familia ha sido una forma de poder imaginar la vida más allá de la heterosexualidad obligatoria, la subyugación misógina y la vida familiar, ¿no? Luego la ciencia ficción feminista, que es lo que estábamos hablando de la mano de Ursula K. Le Guin en Los desposeídos, que también da unas pinceladas, y en el libro que hemos dicho de Mujer al borde del tiempo, bueno, nos da unas pinceladas, ¿no? Como hemos dicho, de unas nuevas formas de parentesco, de organización tanto social como económica, que son anticapitalistas, antipatriarcales, además que no tiene nada que ver con lo que conocemos ahora, ¿no? Pero parece que como que no avanzamos hacia eso, ¿no? Porque siempre hay que imaginar qué queremos, ¿no? Primero hay que imaginarlo y luego llegar a ello, ¿no? Porque ahora, pues sí, bueno, si quieres tener una hija, lo puedes tener o soltere o, bueno, en pareja, ¿no? Pero como que no hay una normativa que ampare estos nuevos grupos de núcleos familiares, ¿no? Es nuestra próxima lucha, ¿no? Para cambiar el modelo familiar. Súper interesante esta pregunta. O sea, porque yo creo que si bien pudiera ser interesante amparar legalmente aquellos acuerdos que escapan a la familia, a la heteronorma, a las monogamias, me gustaría pensar que también podemos luchar en este terreno sin tener que depender de las lógicas del Estado burgués. Y claro, me he hecho un ejercicio como de pensar semillas en el presente. Por un lado, yo creo que tenemos las queer, ese ejemplo genealógico que fue la Casa Star, regentada, ¿no? por Marsha Johnson y Silvia Rivera, como un espacio de reproducción social de las vidas que el sistema quiere muertas a través de actitudes criminalizadas, a través de trabajo sexual y de compras proletarias, que es como llamaban al hurto. Y me he puesto a pensar también formas en el presente que me parecen muy interesantes, y se me ocurría por un lado el colectivo de familias heterodisidentes de Madrid, ¿no? como toda esa red de maternadores y maternadoras en común. Se me ocurre las propias formas de convivir en los centros sociales ocupados. Ahora ha surgido un proyecto en Barcelona que se llama La Morada, que es un proyecto como de vivienda colectiva para personas disidentes y mujeres.
Y como que yo creo que veo ahí la lucha y me parece importante en el sentido de, creo que nuestra lucha abolicionista de la familia igual no tiene tanto que centrarse en la parte jurídica de los acuerdos de pareja como en una política de vivienda, como puede ser una expropiación de espacios para aquellas personas que son violentadas por la estructura familiar puedan escapar a ella. Creo que es aquí donde tenemos que poner todos los esfuerzos imaginativos en el corto plazo. Totalmente, ¿eh? Totalmente Sí. de acuerdo. No lo había pensado, ¿eh? Has dicho una clave ahí, la expropiación, absolutamente. Claro, si no hay un sitio donde alojarnos, ya Totalmente. empieza la cosa a estar un poco mal, claro. Claro, y por ejemplo, me parece súper interesante las compañeras de La Morada lo han dispuesto de tal manera que es muy importante también. Me parece que estamos en un momento histórico en el que hay dos herramientas políticas súper importantes que históricamente han sido menospreciadas, y una es la propia escritura, literatura de ficción, y la otra es el papel de la arquitectura. Creo que es súper importante cómo conciben unas casas para nuevos modelos sociales, con vidriera, con qué espacios dedicas a la vida común, cuestiones como la alimentación, que sean un espacio comunizado, siempre dejando un lugar a la intimidad, pero como que todo aquello que el sistema capitalista confinó y naturalizó en las mujeres pueda pasar a la comunidad. Mira, ¿qué dices esto? Cuando leas o leáis Mujer al borde del tiempo, sucede que es todo un espacio, o sea, sí que tiene un espacio íntimo tal, pero en general todo la vida de esta comunidad sucede en términos comunitarios, ¿no? De comedores, de... Sí, un poco lo que estás diciendo, pues la novela un poco va por ahí, de ese... Sí. Me lo tengo que leer definitivamente. Sí. Además lo traduce Helen Torres, una gran amiga. O sea que, por favor, leérselo que está muy bien. Como también leerse el de Irai, por supuesto. Ya, por favor, no venía a hablar de este libro. Comprarlo ya, por favor. Está muy bien, ¿eh? Os va a gustar muchísimo. Mira, Ira, en tu libro también dices que Henry Stravis nos dice que un fantasma recorre la política del Reino Unido, que es el fantasma de la transexualidad. Esta afirmación la podemos extrapolar al Estado español. Aquí también los conservadores, las TERF o los medios de comunicación se alían contra ese fantasma y podemos ver cómo la transfobia se está instalando. Bueno, ya sabemos un poco, me contaba Marianne también ahora que creo que hizo Judy Butler una charla en Madrid hace unos días, y creo que intentaron boicotear también la gente TERF, o sea... ¿No, María? Me contabas antes que... Sí. Bueno, eso... Y las pancartas que salieron, que pegaron en la Complutense, insultando a Judy Butler. O sea, es verdad. Bueno, y eso. Y que, porque, bueno, y últimamente yo, o sea, he puesto, no sé cómo, desayunando, me he coincidido con Ana Rosa y he escuchado a Amelia Valcárcel, que hacía siglos que no la veía en mi vida, y ha dicho unas barbaridades que yo he dicho: Amelia, por favor, ya muérete o retírate o no sé, o suicídate, algo. O sea, no. Escribí ayer un artículo con un compañero y no sabíamos cómo referirnos a ella y pusimos una académica trasnochada del feminismo del 1%. 1% por decir ya algo, ¿no? Pero vamos, terrorífica lo que llega a decir esa señora, ¿eh? Por decirle señora, por ser aquí. Sí, no, o sea, desde una impunidad y una crueldad a partes iguales increíble. Y un odio hacia lo trans. Y bueno, y la pregunta es eso: ¿por qué crees que hay este miedo, este odio hacia lo trans? ¿Qué está sucediendo? Sí, yo pienso que para responder esta pregunta tiene dos respuestas diferenciadas, ¿no? Y he querido dividirlo en quienes no tienen miedo y pretenden que sí, y quienes sí. Entonces, en el caso de quienes no tienen miedo, yo creo que es muy doloroso el proceso que hemos vivido, porque hemos visto como parte de la clase académica, del entorno del feminismo, de la igualdad, para no perder ciertos espacios de poder, ha decidido entintar y llenar de una niebla súper violenta el debate. Un debate que, por otra parte, forma parte de un legado muy rico del movimiento feminista en el Estado español, porque además
es muy perverso porque hablan de esta idea del borrado de la mujer y aquí lo único que se está borrando son las genealogías del transfeminismo del Estado español. Porque yo que vengo de estudios ingleses, no es en absoluto aplicable la coyuntura en la que surge el feminismo cultural norteamericano, lo que hoy conocemos como TERF, con lo que surge en el Estado español, porque es un feminismo que ya viene de la militancia antifranquista. Decía María José Belbel, es que veníamos de una militancia revolucionaria, no nos costó nada luchar por las sin parte, fuesen las putas, las travestis, las trans. Entonces, en este sentido, yo creo también que hay una deshonestidad intelectual flagrante. Tengo compañeros activistas ya mayores que algunas de estas académicas transfóbicas fueron quienes les enseñaron las teorías queer. O sea, saben perfectamente de lo que están hablando, saben que están mintiendo. Además, me parece especialmente violento y paternalista porque consideran a las personas trans como totalmente incapaces de pensar críticamente y por lo tanto nunca han osado leernos. Me parecería particularmente interesante que personas como Amelia Valcárcel, aprendiendo de su maestra, que fue Celia Amorós, que debatía rigurosamente con Judith Butler, se atreviese, en vez de confrontar a hombres de paja, a confrontar algunas de las pensadoras trans más importantes que hemos tenido, Susan Stryker, el propio Lucas Platero, Dean Spade, Jack Halberstam, pero no lo hacen porque la verdad es que muchas de las cosas que plantean como sentido común ciertamente lo son, pero dicen lo mismo que han dicho personas trans 30 años antes. Entonces, en ese sentido, yo creo que ni olvido ni perdón a estas personas que no tienen miedo y que simplemente por conservar posiciones de poder han decidido empezar una guerra de las penúltimas contra las últimas. También decir que justo en torno a esta idea de que no se lee las genealogías trans, puede parecer que algunas de las ideas que confrontan las líneas transfóbicas son ideas esencialistas, pero en cuanto excavas un poco, te das cuenta de que fueron las personas trans las primeras en confrontarlas. No en vano, Sandy Stone, en uno de los textos considerados como uno de los fundadores de la teoría de los estudios transgénero, ya titulaba ese escrito un manifiesto post-transexual. Entonces, es cierto que la transexualidad tiene unos marcos binarios y esencialistas, pero es que las primeras personas en confrontarlo fueron las propias personas trans. Y luego ya entraría en esa segunda parte de las personas que sí tienen miedo, personas que no son académicas en posiciones de poder y que realmente han inoculado una forma de odio o de temor a las vidas trans. Yo creo que es precisamente porque lo trans refleja la falta de libertad de todos, la escasez que nos han impuesto frente a una promesa de abundancia y como que un poco opera como esta lógica de si yo no pude, tú tampoco. Si yo no pude explorar libremente las posibilidades del género, tú tampoco. Dice Travis Alabanza, que es un actor inglés, que es muy interesante pensar términos como extravagante, como yo pensaba que tenía que dejar de hacer estas cosas con el género conforme me hiciese más mayor y que por lo tanto lo trans, al igual que ese fantasma del comunismo que recorría Europa, te hace replantearte que más allá de una aparente vida de comodidad, podemos ser mucho más de lo que somos. Y eso definitivamente genera una crisis psicológica y casi una sensación violenta para con uno mismo. Y creo que, de hecho, esto es importante porque encuentro en las perspectivas queer la única alternativa posible a estos procesos que estamos viviendo de radicalización masculina, de comunidades incel, porque es precisamente la única, frente al feminismo cultural, en vez de esencializar la masculinidad, en vez de señalar individualmente, moviliza el afecto de la libertad y interpela preguntándote
qué cosas has dejado de ser, cuántas cosas has dejado de hacer para ser un hombre o una mujer, cuántas cosas bellas que podrías haber hecho has dejado de hacer para ser cis. Entonces creo que es precisamente este miedo a saltar a un abismo de libertad del que nos han privado. Bueno, recomendable este libro y creo que vas a sacar otro nuevo libro, ¿no? Sí, ¿No? ¿Cómo está esto? Estoy aún en el proceso, pues, de darle estos últimos toques, adaptarlo, pero precisamente trata sobre esto último que hemos hablado, sobre cómo articular una lucha queer universalista que en el proceso de la revolución social pues libere a todas las personas de las fuerzas violentas de la normalidad, y cómo tomar las vidas trans del presente como futuros anticipados para todas las personas que llamo en ese libro rehenes del binarismo. Muy bien. Oye, encantadas de haber estado Igualmente, de contigo. verdad. Todo muy interesante, todo, o sea, y además para mí muchas cosas muy novedosas. Y muchas O sea, gracias por la muy bien. recomendación. De hecho, es que ahora le voy a mandar un audio de WhatsApp a mi codirectora de tesis, en plan, vale, tenemos una cosa nueva. Bueno, muchísimas gracias, Ira, y lo que, bueno, que también, pues eso, Claro, vamos hablando. nos emplazamos, bueno, muchas gracias por la entrevista, ha sido maravillosa y eso, y muy interesante, y que nos emplazamos en breve. Por supuesto. Pues muchas gracias. Cuidaos mucho. Igualmente.